5, 4, 3, 2. Con el senador Manlio Fabio Beltrones. Senador, muchas gracias por este tiempo para Telemax, la televisión de Sonora. Gracias por recibirnos en su oficina. Gracias a ustedes, Doris. Senador, le quisiera pedir para iniciar esta conversación que realicemos un ejercicio de retrospectiva. Le pido que nos ubiquemos a finales de la década de los 80, cuando usted era subsecretario de Gobernación. El régimen hegemónico de ese entonces poco a poco soltaba algunas ataduras, la transición estaba en marcha y en el Congreso de la Unión ya se asomaban algunos contrapesos. Para efectos, senador, de este ejercicio que estamos realizando, yo le preguntaría, ¿cómo eran los medios públicos en ese entonces? Bueno, hablando ya de un partido hegemónico en el poder y haciéndose todas las adecuaciones que se necesitaban a las leyes electorales para garantizar un pluralismo que hoy aparentemente ya no necesitamos, también se pensaba en los medios de comunicación de carácter privado y los públicos, aquellos que, sobre todo los segundos, debían de estar al servicio de lo que pudiera ser la educación, la salud, la promoción de la cultura, y es por eso que empiezan a surgir pues todas las permisionarias más que los concesionarios, y estos permisionarios quedaban en manos de algunas entidades de la República Mexicana. A diferencia de lo que se hacía en otros lugares, ya en Sonora había aparecido una actitud visionaria que era la que encabezaba en ese momento Samuel Ocaña, y estaba buscando de qué manera una concesión de televisión quedaba al servicio de los sonorenses para el servicio de los mismos, para que estuviera promoviendo la cultura y sobre todo la información en ese lugar. Y es así como surge Telemax. Senador, misma época, víspera de su elección como candidato del PRI al gobierno del estado de Sonora, ¿cuál y cómo fue su primer contacto con Telemax? ¿Lo recuerda? Sí, cómo no. Mi primer contacto con Telemax fue cuando fui candidato a diputado federal en 1982. Y la entrevista me la hizo un reportero de Telemax, o estaba haciendo sus primeros ejercicios en Telemax, José Santiago Ili, que después resultó que vendría siendo heredero pues de este ejercicio periodístico independiente tan apreciado por todos nosotros, que es el del Imparcial. Me la hizo en San Ignacio Coahuirimpo, en el distrito número 4 para diputado federal en Sonora. Posteriormente, ya cuando llego como candidato a gobernador, había pasado por la candidatura al Senado de la República, en donde Telemax estuvo muy atento en promover las candidaturas de todos los partidos políticos y sobre todo los candidatos de cada uno de esos partidos políticos. Ya en el ejercicio de candidato a gobernador tuvimos también hasta un debate en Telemax, todos los candidatos a gobernador, de tal manera que Telemax fue pieza fundamental en el ejercicio de un crecimiento democrático de Sonora. Ya como gobernador constitucional del estado de Sonora, senador, durante el periodo de 1991 al 97, ¿cómo insertó a la televisora en su proyecto de gobierno? Primero buscamos que tuviera un consejo editorial que garantizase la pluralidad y el acceso de todos al mismo, entendiendo que este proyecto debía ser de los sonorenses, no del gobierno del estado. Buscábamos también la manera de transparentar el ejercicio de los recursos que Telemax también utilizaba para poder avanzar en este proyecto editorial, y nos involucramos mucho en buscar financiamientos que viniesen a hacer que el ejercicio del gobierno del estado, con recursos propios que se invertían en Telemax para promover lo que era su función pública, apareciesen y con eso las finanzas fueran equilibradas. ¿Recuerda cuáles fueron sus prioridades durante su administración para la televisora estatal? Sí, la cultura, sobre todo, el debate que se generaba por cada uno de los programas que se instalaban en ese lugar, y un ejercicio educacional infantil.
Sí, recordamos que era una televisora relativamente joven, pues había sido adquirida recientemente por don Samuel Ocaña García, y usted tuvo un colaborador. Nos contaba ya Víctor Mendoza la historia de cómo fue su primer encuentro, el primer encuentro entre usted y Víctor Mendoza, y bueno, él hablaba de ciertas prioridades que su gobierno dio a la televisora estatal, entre ellos la transformación física del edificio, el equipamiento que era muy necesario y muy importante para el buen funcionamiento de esta televisora, y un impulso importante a los noticiarios en ese momento. Sí, sobre todo porque se inscribía en lo que era una actitud de gobierno de modernizar la infraestructura urbana de Sonora, en especial de Hermosillo, que fue una de las prioridades que tuvimos junto con educación en mi gobierno. Y ante quizá el embate en esos tiempos de muchos interesados en buscar que esta televisión pasase otra vez a manos privadas, para competir con algunas otras televisiones también privadas que se daban a nivel nacional. Nosotros nos resistimos mucho a que eso sucediese, porque pensábamos y seguimos pensando que debe de existir una televisión pública, que no es nada más la competencia entre las privadas las que va a hacer que se enriquezca el ambiente político, económico y cultural de un país o de un estado, sino la televisión pública, que debe de fijar también una serie de temas que son necesarios que se discutan en el ambiente. Ahora bien, Telemax está llegando este año a su 50 aniversario, y bueno, una de las críticas hacia esta televisora es la falta de continuidad en los proyectos, senador, entre ellos por el cambio constante de directores. Recordamos en su administración que estuvo iniciándola Víctor Mendoza, estuvo también una temporada corta Daniel Anduaga, Alberto Gutiérrez, regresa como encargado de la oficina Víctor Mendoza y termina con don Fortino León Almada. Así es. Quizá lo único que le dio congruencia al tema fue un consejo editorial inamovible, pero sí es importante el que en el futuro se vaya pensando de qué manera esta televisora, por ser una televisora pública del gobierno del Estado, garantice pluralidad y también permanencia en su dirección. ¿Qué se le quedó en el tintero, senador? ¿Sobre Telemax? Sobre Telemax. Quizá, no obstante que la remodelamos físicamente, le invertimos los suficientes recursos para hacerla avanzar tecnológicamente, ponerla en punta, lograr el que la misma televisora entrase quizá con una serie de eventos que le permitiesen pues tener una autonomía financiera. Esto es lo único que al final de cuentas, si logra la autonomía financiera, logrará la permanencia de sus direcciones en el tiempo. Durante su administración, senador, se dio para la televisora una de las transmisiones que ahora son consideradas históricas por el gran impacto del acontecimiento. Me refiero a la transmisión en vivo del último adiós a Luis Donaldo Colosio. Sí, cómo no. Y esta fue una decisión que se tomó para poder ser útil quizá con algunas otras televisoras que nos exigían tener una señal adecuada, y fue una decisión audaz, pero que la cubrió con enorme calidad técnica Telemax. Ahora, una de las críticas constantes hacia la televisora, y hablábamos quizá de una falta de seguimiento a los proyectos, pero también una crítica recurrente, primordialmente por parte de la oposición, es por un supuesto manejo editorial con tendencia a favorecer a la administración en turno. En ese aspecto, ¿cómo le fue a usted, senador? Creo que igual que a los demás, debido a que difícilmente una televisora pública no debe de contener un avance en lo que pueda ser los programas o la publicitación de los programas de gobierno. Una televisión pública se debe también a poder promocionar, como dije hace un momento, la cultura, la educación y el debate público, pero también debe ser usada y legítimamente usada para poder hacer del conocimiento de la mayoría de la población cuáles son los resultados de los ejercicios de gobierno, de los cuales comúnmente no se ocupan en su totalidad
los servicios privados de comunicación, ya sean periodísticos o televisivos o radiofónicos, ya que ellos se deben mucho más a la búsqueda de patrocinios que les permitan pues sobrevivir financieramente, pero la población debe de tener información precisa sobre lo que está haciendo un gobierno. Estoy seguro que hoy no pasa algo distinto y que esa televisora en buena parte debe de tener como objetivo principal el hacer del conocimiento de los sonorenses el trabajo de sus gobernantes. Nos referimos entonces a la importancia de la comunicación gubernamental. Claro que sí, porque pues gobierno que no es conocido no es evaluado correctamente. Senador, actualmente existen en el Congreso de Sonora, están congeladas por supuesto, 3 iniciativas buscando ciudadanizar a la televisora. ¿Conoce usted alguna de ellas? No, conozco solamente la idea que existe y no es auténtica u original de quienes hayan promovido esas iniciativas en el estado de Sonora. En algunas otras regiones del país existen eventos de esa naturaleza. Yo estoy más que convencido de que lo que se debe de hacer es un consejo editorial independiente que esté siempre trabajando con esos objetivos que hace un momento platicábamos. Ahora, ¿considera desde su visión como senador y sobre todo como político participante de las decisiones más importantes para este país que los medios públicos en ocasiones, un tema realmente olvidado en la agenda de muchos gobernantes, deben de ser abiertos completamente a la ciudadanía? No tengo ninguna duda, y no nada más abiertos, sino garantizar la pluralidad del pensamiento y tanto político como ideológico. ¿Ha seguido la evolución de Telemax? La verdad no he tenido oportunidad de verlo con la continuidad y la ciudad con la que lo hacía en el pasado. Como apunte final, senador, y 2 décadas después de la fecha que mencionábamos del inicio de esta conversación, ¿cuál es su visión de los medios públicos en este país? Que es necesario fortalecerlos. Existen, pero todavía no están consolidados. No hemos puesto el suficiente interés y lo que estamos buscando en una reforma a la ley de radio y televisión, la reforma en las telecomunicaciones, es que se diferencie muy bien lo que son los medios privados y los medios públicos, pero los medios públicos de comunicación queden completamente soportados por una idea de carácter presupuestal que no sea vergonzante, sino por el contrario admitida como necesaria para que se conozca el trabajo de los gobiernos. Podemos decir que en este momento los medios públicos más bien funcionan como medios de Estado. Podríamos decir que hoy los medios públicos no se encuentran completamente organizados y engarzados entre sí para darnos una garantía de que son funcionales como en otros países del mundo, como lo pudieran ser en Estados Unidos, un medio público, una televisora pública que existe, o en Inglaterra, en donde existe también un medio público, y en algunos otros países en donde se han asimilado estos a lo que puede ser una política del Estado mexicano. Y la idea que más está permeando, sobre todo en el Congreso en este momento, es hacer una unión de todas las televisoras públicas en el país y poder construir una gran cadena, una cadena que tenga una lógica como se establece en algunos otros países. En eso estamos trabajando. Finalmente, ¿considera usted que Telemax entonces ha contribuido al desarrollo de la democracia en Sonora? No tengo ninguna duda. Siempre ha estado presente en los eventos democráticos y ha habido por parte del mismo en la mayoría de su tiempo una propensión a buscar los equilibrios. Muchísimas gracias, senador. Gracias.